Hoy vamos a hablar sobre cómo vencer el miedo paralizante y la ansiedad cuando sientes que todo a tu alrededor se está derrumbando, para que puedas recuperar tu paz y avanzar hacia tu propósito. El 26 de marzo del año 2024, a la 1:28 de la madrugada, el enorme y robusto puente Francis Scott Key, una estructura de acero macizo que pesaba miles de toneladas y por donde transitaban más de 30,000 vehículos al día, colapsó en cuestión de segundos. La causa fue que un inmenso barco carguero, el Dali, se desvió de su curso y chocó directamente contra uno de los pilares principales del puente. Imagínate ese momento, las personas que iban conduciendo en sus autos esa madrugada yendo a sus trabajos o regresando a casa, creían estar sobre una superficie totalmente firme, segura e indestructible. Pero en un instante, sin previo aviso, el suelo desapareció bajo sus ruedas y cayeron a las aguas oscuras y heladas del río Patapsco. En solo unos segundos, una estructura que parecía eterna se hizo pedazos. Ese puente bien pudiera representar exactamente la forma en la que vivimos nuestra vida diaria. Construimos rutinas, trabajos, relaciones familiares y planes financieros que nos dan una sensación de control y seguridad. Caminamos sobre esas estructuras mentales y emocionales todos los días, creyendo que somos invulnerables, pero de repente, sin que lo esperes, la vida te golpea. Llega el impacto de una crisis económica, el despido inesperado de tu trabajo, un diagnóstico médico devastador o la traición de alguien que amabas, trayendo como consecuencia que tu pilar principal recibe un golpe y en cuestión de segundos la estructura de tu mente y de tu vida parece colapsar. El suelo desaparece, dejas de sentirte seguro y caes en un mar profundo, oscuro y helado de ansiedad, estrés y miedo al futuro. Es ahí cuando comienzas a ahogarte en la incertidumbre, perdiendo el control de tus emociones y de tu paz. Es precisamente en ese momento de caos total, cuando sientes que te hundes, donde tu verdadera fortaleza se pone a prueba. Y para entender cómo salir de ese abismo y reconstruir tu vida sobre algo que no se puede quebrar, quiero llevarte a un evento histórico y profundo registrado en el libro de Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 24. El texto nos relata que la barca en la que iban los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dice la Biblia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les salió diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi amado hermano y amigo, para poder extraer el poder absoluto de este pasaje, tenemos que entender el contexto real. No se trataba de una simple lluvia. Estaban en el mar de Galilea, el cual era muy famoso por sus tormentas violentas y repentinas que se formaban por los vientos fríos que descendían de las montañas. El texto dice que esto ocurrió a la cuarta vigilia de la noche. En el sistema romano de medición del tiempo, la noche se dividía en 4 vigilias. La cuarta vigilia comprendía el horario entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Ese es el momento más oscuro de la noche, justo antes del amanecer. Es la hora donde la temperatura baja drásticamente y donde las defensas físicas y mentales están en su punto más crítico para los que aún no han dormido. El texto dice que los discípulos llevaban horas peleando contra la tormenta. Estaban exhaustos, frustrados
y al borde del colapso emocional. Tal vez tú que estás recibiendo esta palabra en este día te encuentras exactamente en la cuarta vigilia de tu vida. Llevas años remando contra un viento contrario. Llevas meses luchando contra la depresión, contra problemas financieros, contra rupturas de tu familia. Estás remando y remando, pero sientes que no avanzas. Estás desgastado física y emocionalmente, y es justo en ese nivel de agotamiento extremo donde el miedo te dice que no vas a sobrevivir. Pero la enseñanza de hoy es que en tu momento de mayor oscuridad, cuando tus propios recursos se han agotado, es exactamente ahí donde el maestro decide aparecer caminando por encima de aquello que a ti te está hundiendo. Quiero que te fijes en la reacción de Pedro. Mientras 11 de los discípulos se quedaban paralizados en la barca, aferrados a su zona de confort, Pedro tomó una decisión radical. Le dijo a Jesús: manda que yo vaya a ti. Y la respuesta de Jesús fue: ven. Pedro sale de la barca, empieza a caminar sobre las aguas, y aquí quiero que prestes absoluta atención a este principio porque es la clave para dominar tu ansiedad hoy mismo. Pedro estaba logrando lo imposible, estaba venciendo las leyes de la física, estaba caminando firme sobre el caos, pero el versículo 30 dice algo letal: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Escúchame muy bien. Nuestro cerebro está diseñado y programado para garantizar nuestra supervivencia. Tienes un mecanismo de alerta en tu mente que está constantemente escaneando el entorno buscando amenazas. Cuando Pedro fijó sus ojos en Jesús, su atención estaba concentrada en su propósito, en su ancla, en su fuente de paz. Pero en el instante en que se desvió, empezó a mirar el tamaño de las olas, a escuchar el ruido estridente del viento y a enfocarse en la tormenta. Su cerebro activó el sistema de alarma. El miedo es simplemente una respuesta fisiológica y emocional al lugar donde decides poner tu atención. Pedro no se hundió porque el agua se volvió más profunda. Pedro no se hundió porque perdió su habilidad de caminar. Pedro se hundió porque cambió su enfoque. Su atención dejó de estar en la solución y se centró en el problema. Esta es la raíz de la ansiedad que hoy paraliza a millones de personas. La ansiedad no es otra cosa que el exceso de futuro y la sobrevaloración del peligro. Tu mente colapsa porque te pasas 24 horas al día mirando el viento. Te pasas el día entero consumiendo noticias negativas, dándole vueltas a los escenarios catastróficos que podrían pasar, observando cómo todo va de mal en peor. Estás mirando el tamaño de tu deuda, el tamaño de tu enfermedad, el tamaño de tu problema familiar, y mientras más observas la tormenta, más grande se hace el miedo y más rápido te hundes en la desesperación. En el día de hoy, tú tienes que entender esto: lo que consume tu atención controla tu emoción, y lo que controla tu emoción dirige tus acciones. Tú no puedes vivir la vida como una víctima de la circunstancia. Tú no fuiste creado para ahogarte en un vaso de agua ni para ser aplastado por los vientos de esta sociedad. Tienes que asumir la autoridad sobre tu propia mente. Imagínate por un momento que tu mente es como una gran pantalla de cine. Tú eres el director de la película, pero le has entregado el control remoto al miedo. El miedo te proyecta películas de fracaso, de rechazo, de ruina, y tú te sientas a verlas, a sufrirlas y a llorarlas antes que siquiera sucedan. Tienes que arrebatar ese control. Rompe con el ciclo tóxico de pensamientos destructivos. Cuando la duda toque a tu puerta, tienes que negarle la entrada. No permitas que el ruido exterior dicte tu paz interior. Quiero que por un momento mire a los otros 11 discípulos. Ellos se quedaron en la barca. La barca representaba lo seguro, lo familiar, lo predecible, aunque esté siendo sacudida. La gran mayoría de la gente prefiere vivir una vida mediocre pero segura, en lugar de arriesgarse a vivir una vida de propósito. Tienen tanto miedo a fracasar, tanto miedo al que dirán, tanto terror a equivocarse, que se quedan aferrados a la madera de su zona de confort. Pedro falló.
Pedro se hundió por unos segundos, pero fue el único de los 12 que supo lo que se sentía caminar sobre el agua. Sin embargo, Pedro, aunque falló, aunque se hundió, fue el único de los 12 que supo lo que se sentía caminar sobre el agua. Fue el único que experimentó el poder de vencer la lógica humana. El fracaso no es hundirse en el agua cuando intentas algo grande. El verdadero fracaso es llegar al final de tu vida sin haber salido jamás de la barca. El problema que tú puedas estar enfrentando hoy no es el fin de tu historia. Ese colapso de tu puente, esa estructura que se cayó, es la oportunidad perfecta para que construyas sobre un fundamento que no puede ser removido por las crisis. Cuando Pedro empezó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Y el texto dice que al momento Jesús extendió la mano y lo levantó. No hubo un retraso, no hubo una conferencia para regañarlo primero. La ayuda fue inmediata. Y esto nos enseña que aunque tu fe tiemble, aunque te equivoques, aunque dejes que la ansiedad te gane una batalla temporal, la mano que te sostiene es más fuerte que el agua que te hunde. Tú no tienes que ser perfecto, solo tienes que saber a quién pedir ayuda cuando sientes que no puedes más. Mi amado hermano y amigo, hay una vida de poder, de autoridad y de paz que te está esperando al otro lado del miedo, pero no puedes llegar allí si sigues alimentando tu pánico. Tienes que hacer un cambio radical en tu estructura mental. Cuando entiendes quién eres y a quién le perteneces, el miedo pierde su poder. Las crisis van a venir, no te digo otra cosa. Los vientos van a soplar, los puentes artificiales que la sociedad construye van a caer, la economía va a temblar, pero aquel que está anclado en la roca que es Cristo se mantiene firme en medio del caos. Quiero darte una verdad importante: la tormenta no tiene el poder de destruirte a menos que le des permiso para entrar en tu mente. El barco no se hunde por el agua que lo rodea, se hunde por el agua que logra entrar en él. No permitas que el miedo del mundo exterior inunde tu corazón. Hoy es el día para sacudirte del letargo, para levantarte con valentía y para tomar el control de tu destino espiritual y emocional. Tú fuiste diseñado para caminar por encima de las crisis, no para ser un esclavo. Levanta tu mirada, ajusta tu enfoque y empieza a caminar hacia tu propósito, porque no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a prevalecer. Y para que puedas accionar de manera práctica e inmediata, quiero dejarte con 3 consejos fundamentales y aplicables para vencer la ansiedad y el miedo de tu vida hoy mismo. El primero es: domina radicalmente tu enfoque. Tienes que ser implacable con lo que permites entrar en tu mente. Haz una dieta estricta de la información que consumes. Si las noticias te causan pánico, apágalas. Si hay personas a tu alrededor que solo hablan de tragedia, ruina y fracaso, pon límites. Entrena tu cerebro cada mañana antes de tocar tu teléfono celular para ver los problemas del mundo. Dedica los primeros minutos del día a meditar en la verdad, a leer promesas de fortaleza y a alimentar tu mente con tu propósito. Obliga a tus pensamientos a concentrarse en lo que puedes controlar y suelta lo que está fuera de tus manos. Si cambias lo que miras, cambias lo que sientes. En segundo lugar, acciona a pesar del miedo. El miedo no se vence razonando con él. El miedo se vence tomando acción. La ansiedad te miente y te dice que tienes que esperar a sentirte seguro para dar el primer paso. Es todo lo contrario. La valentía no es la ausencia de miedo, es la determinación de avanzar aunque las piernas te tiemblen. Sal de la barca hoy mismo. Tienes que tomar una decisión difícil. Tómala hoy. Tienes que empezar ese proyecto. Empieza con lo que tengas en la mano. La
inacción alimenta el terror. La acción constante rompe las cadenas del estancamiento. Haz un movimiento hacia adelante y verás cómo el fantasma de la ansiedad empieza a desaparecer. Y número 3, ancla firmemente tu identidad. ¿Qué quiero decirte con esto? El mayor problema de la humanidad es que pone su identidad en cosas que pueden colapsar. Si tu identidad y tu seguridad están en tu puesto de trabajo, cuando te despidan, tu vida se derrumba. Si tu seguridad está en tu cuenta bancaria, en una crisis económica, tú colapsas. Tú tienes que basar quién eres en un fundamento indestructible. Tu valor no depende de tus logros, ni de la opinión de la gente, ni de tus fracasos del pasado. Eres valioso, tienes propósito y fuiste diseñado por Dios para tiempos como este. Cuando sabes que estás sostenido por la fuerza de Dios, puedes caminar a través del fuego y las aguas turbulentas con la frente muy en alto. Levántate hoy con firmeza, sacúdete el miedo y empieza a caminar sobre tu tormenta. Tú tienes todo lo necesario para vencer. Que Dios te bendiga y te regale un día súper, pero súper espectacular.